Este joven que estás viendo era Tehuel de la Torre, quien apenas con 21 años se encontraba atravesando serias dificultades económicas. Fue así que, una tarde cualquiera, creyendo que una buena oportunidad tocaba a su puerta, salió de casa y nunca más volvió, dejando a sus seres queridos sumidos en la más honda angustia. Su caso no solo conmocionó al país, sino que se convirtió en un símbolo en la búsqueda de justicia para las minorías. Te invitamos a ver esta historia hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Tehuel de la Torre. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Tehuel de la Torre nació el 26 de marzo de 1999 en San Vicente, una localidad al sur del área metropolitana de Buenos Aires. Fue hijo de Andrés de la Torre y Norma Nahuel Curá. Antes de ser Tehuel, vino al mundo como una niña y nació con Ailén, su hermana melliza. Además, tenía una hermana mayor llamada Verónica. Aunque Norma siempre estuvo en contacto con sus hijos, Tehuel y Ailén fueron criados por su padre, un hombre que tuvo muchos oficios: bicicletero, camionero, taxista y hasta maquinista de ferrocarril. Cuando el tiempo se lo permitía, o si el trabajo lo exigía, Andrés se llevaba consigo a sus hijos para que le hicieran compañía, lo que creó entre ellos un vínculo especial. Aquellos viajes, que a veces incluían acampar en la playa, eran para Tehuel y Ailén la definición de felicidad. A medida que pasaba el tiempo, Tehuel se fue afianzando en la identidad que había elegido, que identificaba como varón, enfrentando así los cambios con determinación y compromiso. Hacia 2019, a través de las redes sociales, conoció a una jovencita con la que enseguida experimentó algo que no había sentido hasta entonces. Su nombre era Michelle Luciana Leyes, y pese a su corta edad, era madre soltera. Tras una primera cita, comenzaron una relación de pareja. Michelle y Tehuel se querían, se llevaban de maravillas, y por sobre todas las cosas, sabían cómo darse fuerza mutuamente. Tanto así, que el pequeño hijo de ella empezó a llamar papá a Tehuel. La joven pareja se instaló en casa de Andrés, quien los recibió con los brazos abiertos. Por ese entonces, el padre no podía estar más orgulloso de su hijo, quien había heredado su gusto por la mecánica y era un chico tranquilo, activo. Además, queriendo responder al compromiso asumido con su pareja y el niño, Tehuel se las ingeniaba para hacer el sustento económico, pues, aunque no lograba encontrar un trabajo estable, hacía trabajos informales. Mientras tanto, su más grande sueño era algún día, de alguna manera, poder dedicarse al fútbol. El de su padre, en tanto, era simplemente que fuese feliz. Hacia diciembre de 2020, Michelle, el niño y Tehuel se instalaron en la casa de Norma. Poco después, Tehuel comenzó su transición de género, pero a pesar de que estaba rodeado de amor y de a poco iba acercándose a quien quería ser, las dificultades para encontrar empleo continuaban. Según su familia, nadie quería contratarlo debido a su condición de trans. Por ende, su situación económica no era la mejor, tal y como ha narrado su padre a posteriori. Como se había hecho cargo de una familia, en una palabra, y necesitaba trabajar. Norma también ha narrado que esa inestabilidad tenía a su hijo muy nervioso. Incluso, aunque trataba de mantenerse ocupado haciendo los trabajos informales que le salían, como cortarle el pasto a los vecinos. Por desgracia, más pronto que tarde, la desesperación de Tehuel por darle una vida mejor a sus seres queridos terminaría por costarle la vida. En la tarde del jueves 11 de marzo de 2021, Michelle y Tehuel estaban juntos lavando ropa en casa. Norma había ido a cuidar a su nieta, que estaba enferma.
Tehuel recibió un llamado, comió y se despidió de su novia diciéndole que había sido citado por un tal Luigi para trabajar como mozo en un evento ese mismo día. Pero aparte de mencionar que era en otra ciudad, no muy lejos, Tehuel no le dio más detalles. Esa tarde, durante su trayecto, Tehuel se encontró a Verónica y le contó muy escuetamente lo que iba a hacer. Desde entonces, sus seres queridos no supieron más de él. Norma comenzó a preocuparse cuando no le respondía los mensajes. Trató de llamarlo, pero no le atendía. Michelle salió a buscarlo, pero sin éxito, así que se puso en contacto con Andrés pensando que seguramente sabía algo de su hijo. Sin embargo, no fue así. Aquel fue el comienzo de un periplo de pesadilla para todos los allegados de Tehuel. Apenas Norma estuvo al tanto de la gravedad de la situación, especialmente porque su hijo no acostumbraba a perder comunicación con ellos, le pidió a su nuera que hiciera la denuncia. Cuando Tehuel desapareció, no le quisieron tomar la denuncia porque era menor de edad, aunque estaba próxima a cumplir 18 años, hasta que, en una segunda ocasión, acompañada por una persona mayor, logró su cometido. Durante la descripción que hizo a la policía, una de las oficiales comentó que se trataba de un joven trans, lo que generó en Michelle una sensación de discriminación y falta de voluntad por parte de las autoridades. Más tarde, regresó con una vecina y le indicaron que debía realizar la denuncia en la comisaría de la ciudad donde iba a trabajar Tehuel, ya que había sido allí donde se perdió su rastro. Finalmente, la llevaron en un móvil policial hasta ese lugar. Mientras esto sucedía, los demás seres queridos de Tehuel trataban de localizar a Luigi, cuyo verdadero nombre era Luis Alberto Ramos. Tenía 37 años y tras cruzarse en las marchas del Movimiento Socialista de los Trabajadores, donde era un referente, cada tanto Luis trataba de ayudar a Tehuel con trabajos ocasionales. Según ha mencionado a posteriori la familia del joven, entre ambos existía no solo una relación de apoyo laboral, sino también de cierta amistad, pues el muchacho lo consideraba como alguien que lo escuchaba. Michelle lo conocía solo de vista, y de hecho, como había algo en su apariencia que no le agradaba del todo, procuró no socializar con él. Luego, cuando le llegaron rumores de que hostigaba a las chicas de la agrupación y que incluso al parecer había sido denunciado por abuso, cuestionó a su novio por relacionarse con Luis. Entonces, Andrés se unió a Michelle y fueron juntos con un patrullero a buscarlo. Luego, ya con la dirección de Luis, fueron hasta el domicilio, pero para sorpresa del padre de Tehuel, la policía estaba tomándole testimonio al sujeto ahí mismo, en la acera, es decir, sin llevar a cabo el protocolo correspondiente de trasladarlo a la comisaría. En San Vicente salimos con un patrullero a buscar a Tehuel y la dirección de uno de los tipos de esto, bueno, lo encontramos, y me llamó mucho la atención, estaban tomando declaración testimonial en la vereda de la casa. Tanto a la policía como a los familiares del joven, Luis les dijo que no sabía nada, que Tehuel le había dicho que el evento se había suspendido y hasta les ofreció que entraran para que comprobaran que decía la verdad. Además, añadió que él era incapaz de hacerle algo malo. Pero unas horas más tarde, ese mismo día, la policía ubicó que la última señal del celular de Tehuel se registró pocos minutos después de la medianoche, ya del viernes 12 de marzo, y justamente desde el domicilio de Luis. Como resultado, el martes 16, las autoridades allanaron la vivienda. En cuanto a Luis, no había rastro de él. El martes hizo un allanamiento en la casa de este tipo, no estaba. Lo que sí encontraron las autoridades fue un teléfono celular destruido y ropa. Posteriormente, Michelle aseguró que todo pertenecía a su novio. A partir de ese momento, la familia se dedicó en cuerpo y alma a dar con el paradero de Tehuel. Y de ahí empezó el tema de la búsqueda de Tehuel. 2 días después, luego de tomar conocimiento de la desaparición, el Departamento de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de San Vicente intervino en el caso y se puso también en contacto con la familia. A la semana siguiente, exactamente el martes 23 de marzo, la policía logró ubicar a Luis y este quedó detenido. Se había rasurado el cabello, no parecía estar del todo en buen estado y por último, llevaba con él un arma blanca y pastillas. Luego, las autoridades comprobaron que había borrado el contenido de su teléfono celular. Sin embargo, él se negó a declarar. Por su cuenta, Andrés se dedicó a investigar si el evento al que supuestamente había invitado a trabajar Luis a su hijo se había llevado a cabo. Pero tras averiguar en locales de la zona, concluyó que todo no había sido más que una mentira del hombre. Y después, por preguntar en todos los lugares
que hacen eventos, fiestas, parrillas y todo. No había nada, ni el sábado anterior ni el jueves. Al día siguiente, viernes 27 de marzo, por orden de la Fiscalía a cargo del caso, la policía detuvo a un segundo hombre. Su nombre era Óscar Alfredo Montes, de 46 años, y era amigo de Luis. Este sujeto fue imputado por encubrimiento en concurso real con falso testimonio. Posteriormente, las autoridades dieron a conocer que en el teléfono celular de Óscar fue hallada una fotografía en la que aparecía por última vez Tehuel. Estaba junto a ambos hombres y había sido tomada en la casa de Luis. La imagen, además, había sido almacenada en la cuenta de correo electrónico del joven a las 8:42 de la noche del día de su desaparición. Mientras tanto, el caso empezó a movilizar una ola de solidaridad que se extendía a través de diversas manifestaciones consecutivas. Unas semanas más tarde, sin pistas que seguir, las autoridades ofrecieron una recompensa de 2 millones de pesos argentinos, unos $21,000 al cambio oficial del momento, a quienes proporcionasen información fidedigna para dar con el paradero de Tehuel. Casi un mes después, se llevaron a cabo rastrillajes con buzos tácticos y personal especializado en una laguna cercana a las viviendas de Luis y Óscar, aunque sin éxito. Posteriormente, se realizaron rastrillajes en descampados de la zona, así como en un predio de tratamientos de residuos y hasta un allanamiento en la casa de un vecino, todos con resultados negativos. En paralelo, las autoridades recibieron una pista inesperada. Se trató de una mujer que dijo haber visto a una persona similar a Tehuel caminando sola por las calles de una localidad bastante alejada de su casa. A raíz de ese dato, la fiscal a cargo de la investigación instruyó a que se difundieran una foto con el rostro del joven en dicha ciudad y también se envió una comisión de la policía a la zona, pero de nuevo fue en vano. El resultado se repitió con los rastrillajes y allanamientos que tuvieron lugar durante los días y semanas siguientes. Para colmo, en julio, después de que Óscar rindiera declaraciones, la fiscalía confirmó que había aportado datos falsos e incorrectos. Mientras tanto, a decir de Andrés, si bien durante los primeros meses los operativos no cesaron, de a poco fueron mermando. Él siguió cada rastrillaje, lo que posteriormente le llevó a asegurar que las búsquedas se hicieron de manera muy precaria. Los primeros 2 meses era casi todos los días, por una cosa por otra todos los días, por rastrillaje, por allanamiento, que todo aquello. Después fue mermando y con el tiempo me fui dando cuenta de que la búsqueda no fue lo más óptima posible, al contrario, muy decadente, muy precarias. Aún así, poco antes de la primavera de ese 2021, el dato de una testigo protegida llevó a la fiscal a ordenar un nuevo allanamiento en las casas de Óscar y Luis. Fue entonces que en el domicilio de este último, los peritos encontraron una mancha rojiza en una pared. Luego, las pericias genéticas determinaron que la muestra coincidía con el ADN de Tehuel. Como resultado, a 250 días de su desaparición, el juez de garantías aceptó el pedido de la fiscal y la causa cambió de calificación penal. De este modo, dejó de investigarse como averiguación de paradero, por lo que Óscar y Luis fueron acusados por homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género. Luego, toda vez que ambos hombres debieron rendir nuevas declaraciones, admitieron que se encontraron con Tehuel, pero señalaron que el joven luego se retiró a su casa y negaron todos los cargos. Antes de finalizar ese año, la casa de Luis fue demolida, pues la misma estaba construida en un terreno ocupado ilegalmente. El 11 de marzo de 2022, a un año de la desaparición del joven, las autoridades aumentaron la recompensa a 5 millones de pesos, equivalentes a ese momento a unos $45,000 a cambio oficial, para quienes pudiesen aportar información válida que ayudara a resolver el caso. Adicionalmente, la causa fue elevada a juicio oral, al tiempo que se retomaron los rastrillajes, ahora con un carácter mucho más exhaustivo, utilizando perros entrenados y hasta buzos que se sumergieron en el arroyo cercano a la antigua vivienda de Luis. Sin embargo, los resultados no arrojaron indicios claros. En ese contexto, cientos de personas se manifestaron frente al Congreso de la Nación para reclamar a las autoridades bajo el grito de ¿dónde estaba Tehuel? Hoy nos une el reclamo y la pregunta que sigue sin respuesta a un año, que es ¿dónde está Tehuel? Tenemos bronca
Para ese entonces, ya jubilado, Andrés apenas sobrevivía haciendo lo esencial, tal y como se animó a contar en una entrevista concedida a uno de los más conocidos diarios del país. Hace un año que no vivo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hay cosas que las tengo que hacer porque es lógico, pero hace un año que no vivo. Hace un año que no salgo de mi casa. Llegan fechas, llegan cosas, todos los días te acordás, por una cosa, por otra, por algo que hicimos juntos, o algo que veo en la televisión que a nosotros nos pasó, ponele. Eso es difícil de digerir. Mientras tanto, golpeaba las puertas de los ministerios y charlaba del caso de Tehuel con periodistas. Incluso le pidió a las autoridades locales la impresión de 15,000 afiches con el rostro de su hijo. Y posteriormente, entre él y Ailén, los pegaron por toda la zona. A esa altura, además estaba convencido de que la identidad de género de Tehuel influyó negativamente en el tratamiento de la causa, señalando la presencia de homofobia dentro de las fuerzas de seguridad, la política y los medios de comunicación, lo que, según él, perjudicó tanto la investigación como la opinión pública. En cambio, estaba profundamente agradecido con las organizaciones que adoptaron el reclamo por la aparición de Tehuel, ya que a su juicio eso evitó que el caso fuera uno más. Entre las distintas irregularidades que para él se cometieron con el caso, Andrés llegó a remarcar que la alerta naranja internacional tardó casi 3 meses y medio y que no hubo difusión del caso ni de la recompensa, o al menos no a nivel de la justicia, a pesar de que él lo exigió. No hubo difusión de Tehuel. Ni siquiera se difundió de su recompensa en principio, que era de 2 millones de pesos. No sé, nadie lo sabía. La difusión fue de parte de organismos, de periodismo y esas cosas, pero de parte de la justicia nada. No gastaron un mango en nada, a pesar que yo lo pedí. Por lo demás, creía que había algo muy turbio y raro tras lo ocurrido. Pienso en el tema de que hay algo más raro con esto. Porque, a diferencia de las autoridades, la hipótesis de Andrés era que Tehuel había sido víctima de algún tipo de trata, ya fuese con fines laborales o sexuales. Otra crítica que hicieron al proceder de las autoridades, tanto los allegados al joven como las organizaciones que se solidarizaron con la causa, fue el hecho de que, supuestamente, a Tehuel se lo buscó siempre como a una chica, no como un chico. Fuese como fuese, el pedido en las calles para que aparecieran no cesó. Todos los meses su familia y amigos marchaban exigiendo la pronta resolución de un caso para el que no parecía haber respuestas. De hecho, el caso tuvo repercusiones sociales a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, se creó la agrupación Autoconvocados por Tehuel, la cual concentró la difusión de la causa y el llamamiento a diversas actividades. En el otoño de 2023, Norma encabezó la presentación de una campaña exigiendo que se adelantara el juicio. En esa ocasión, la abogada de la familia reveló que la fecha tentativa del proceso era agosto de 2027, por lo que ni ella ni sus representados podían esperar tanto tiempo para que la justicia se pronunciara sobre el caso. Gracias a estas gestiones, 2 meses después, el juicio fue adelantado para julio de 2024. Sin embargo, poco antes de que el mismo tuviera lugar, la familia debió enfrentar un nuevo desafío. Todo ocurrió cuando el tribunal aceptó un pedido de la defensa de Oscar y decidió dividir el proceso en 2, un juicio técnico para Luis que se llevaría a cabo en la fecha ya anunciada y otro por jurados para Oscar, aún sin fecha definida. La decisión fue duramente criticada por la abogada querellante, pues implicaba, como la misma jurista expresó, una revictimización para la familia de Tehuel, cuyos integrantes se verían forzados a escuchar 2 veces los testimonios relacionados con el episodio más penoso de sus vidas. De cualquier manera, llegada la fecha, el juicio de Luis comenzó tal y como lo había fijado la justicia. Varios testigos, entre los que se encontraban conocidos y vecinos de Luis, lo describieron como un sujeto agresivo. En ese sentido, uno de los aportes más significativos fue el de su expareja, una mujer llamada Catalina, quien convivió entre los años 2017 y 2020 con él. Ella, al igual que Ailén, también pidió que lo retiraran de la sala por miedo. Luego contó que se marchó del hogar que compartían tras una feroz golpiza que le propinó y que generó una causa penal. Pero eso no fue todo. Catalina también lo denunció por haber abusado de su hija.
Después mencionó que Luis no trabajaba, sino que se dedicaba a juntar gente para las marchas de la agrupación y reclamar planes sociales a la administración nacional. Aunque aseguró estar al tanto de que él y Tehuel eran amigos, luego aclaró que a su expareja no le gustaba la homosexualidad y que incluso le generaba odio. Sobre la desaparición del joven, Catalina no aportó nada, pero lo que dijo fue importante para conocer a Luis en su intimidad y en sus manejos personales. Por ejemplo, detalló que fumaba cannabis y en ocasiones mezclaba pastillas con alcohol. Asimismo, aseveró que hostigaba a las mujeres y a los hombres los amenazaba. En la segunda audiencia, una mujer llamada Priscila reveló haber tenido una relación cercana con Luis y negó conocer a Tehuel, aunque las contradicciones en su relato y los mensajes que intercambió con él sugirieron lo contrario. Este comportamiento llevó a su detención inmediata por parte del tribunal, ya que se consideró que su testimonio estaba lleno de omisiones y falsedades. Durante esta jornada, otros testigos describieron incidentes como el robo de pastillas y amenazas con un arma blanca por parte de Luis, así como encuentros sospechosos con vecinos y situaciones en las que se intentó ocultar información sobre Tehuel. Los testimonios del equipo que participó en los allanamientos a la vivienda revelaron que también se halló ADN de Tehuel en un colchón. Asimismo, los análisis de las comunicaciones entre los teléfonos puso al descubierto mensajes comprometedores en el perfil de mensajería de Luis. En cuanto al celular de Tehuel, los peritos confirmaron que un tercero lo había manipulado durante la mañana del viernes 12. Por último, los agentes narraron que se hallaron preservativos en el inmueble, aunque no se pudo determinar si habían sido usados, así como numerosos perros sueltos y atados en el terreno, lo que les llamó la atención. La psicóloga que entrevistó a Luis durante la investigación lo describió como inicialmente cooperativo y verborrágico, pero con comportamientos manipuladores. Explicó que, a pesar de su discurso empático, mostraba falta de afectividad y empatía, lo cual parecía indicar un intento de protección personal. Por su parte, el psicólogo forense añadió que, además de ser una persona violenta, mostraba rasgos psicopáticos y se esforzaba por mostrarse como una víctima. Una conocida de Tehuel, que también conoció a Luis en la agrupación donde militaban, relató que fue este quien le presentó al joven. Sin embargo, lo hizo refiriéndose a él como una chica. Posteriormente, esta muchacha le contó todo a Tehuel e incluso le sugirió que se distanciara de Luis. A raíz de ello, el tribunal examinó si se había dado una posición de poder del sujeto sobre el joven. Por su parte, la defensa cuestionó la validez de las pruebas y propuso varias teorías alternativas sobre lo que pudo haber sucedido con Tehuel. Aún así, el 30 de agosto de 2024, Luis Alberto Ramos fue sentenciado a cadena perpetua por el crimen de Tehuel de la Torre, tal y como había solicitado la fiscalía. Se estableció que el hombre fue el coautor tanto del crimen como de la desaparición del cuerpo. Todo a causa del odio que sentía por causa de la identidad de género del joven. Visiblemente conmovida, Norma celebró la decisión entre lágrimas, fundida al abrazo de quienes la habían acompañado para darle contención y apoyo. Andrés, en cambio, calificó la sentencia como un fracaso. Después de todo, ni Luis ni su supuesto cómplice revelaron el paradero de los restos de su hijo. Con respecto a Óscar Alfredo Montes, a la fecha de producción del presente programa, 1 de junio de 2025, aún se espera a que se dicte el inicio de su debate por jurados. Por lo demás, las autoridades han asegurado que la búsqueda de los restos de Tehuel de la Torre continúa. Ahora que conoces todos los datos de este desgarrador caso, ¿crees que la justicia logrará esclarecer completamente lo ocurrido y brindar algún tipo de reparación a la familia de la Torre? ¿O, por el contrario, consideras que, de no hallarse el cuerpo, se dificultará el proceso y representará un desafío importante para las autoridades? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.